Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 3 de agosto y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El Pleno del Concello de Ourense evidenció el bloqueo del transporte metropolitano con el respaldo a una moción del BNG, mientras Jácome cuestionó la viabilidad del proyecto por su elevado coste. Por otra parte, Ourense capta casi 16.000 visitantes para presenciar el eclipse solar. Y además, el estado del regato de Os Muiños preocupa por la aparición de peces muertos. Comenzamos. El Pleno apoya pedir a la Xunta que financie la puesta en marcha del transporte metropolitano. Ourense reclamará a la Xunta que asuma íntegramente la financiación del futuro plan de transporte metropolitano para evitar que el proyecto quede definitivamente descartado. El Pleno aprobó este lunes una moción en ese sentido, aunque el debate estuvo marcado por el reconocimiento del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de que el modelo planteado resulta económicamente inviable. La corporación apoyó la moción impulsada por el BNG con el voto a favor de nacionalistas y PSOE y abstención de Democracia Ourensana tras rechazar una enmienda del PP que pretendía poner el foco solo en el concello. Tras tumbar la moción popular, el impulsor de la moción original del BNG, Xosé Manuel Puga, concluye de nuevo sentenciando que o proxecto piloto debe correr a cargo da Xunta, un coste que supondría 3 millones de euros al año según cálculos de los técnicos de Concello y Xunta. Eso ya es la primera jetada. Ourense capta casi 16.000 visitantes para presenciar el eclipse solar. La provincia contará con 6 puntos oficiales y una única zona excluida, aunque la lista todavía puede ampliarse. Cerca de 16.000 personas de otras provincias se desplazarán a Ourense para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La estimación, elaborada a partir del barómetro de junio del CIS, anticipa una importante afluencia hacia una franja reducida del este provincial, la única en la que la luna cubrirá por completo el disco solar. El cálculo sigue el recorrido del propio cuestionario. Parte de quienes conocen el eclipse y no descartan observarlo continúa con quienes ya han decidido desde dónde lo verán y aísla finalmente a quienes cambiarán de provincia. Dentro de este último grupo, el 2% elige Ourense. Trasladada esa proporción al conjunto de la población, el resultado alcanza las 15.964 personas. La cifra no incluye a los residentes ni a quienes ya pasarán sus vacaciones en la provincia. La cita será excepcional. La península ibérica no presencia un eclipse total desde 1912 y Galicia no volverá a vivir otro hasta 2480. El fenómeno será total en 15 concellos ourensanos. Rubiá disfrutará de 68 segundos de oscuridad, seguida de Carballeda de Valdeorras con 67, Obarco con 63, Vilamartín con 59 y Arrúa con 54. En el resto de la provincia, incluida la capital, será parcial. Ourense cuenta por ahora con 6 puntos de observación aprobados, repartidos entre Arrúa, Larouco, Lobeira, Obarco de Valdeorras y Paderne de Allariz. La relación continúa abierta y previsiblemente incorporará nuevos concellos en los próximos días. Estos espacios han sido escogidos por su visibilidad y por reunir condiciones para ordenar accesos y seguridad, aunque el eclipse podrá contemplarse desde otros lugares con el horizonte oeste despejado. Barranco Rubio en Arrúa es el único punto excluido de la provincia. Preocupación en el regato dos Muiños por los peces muertos y numerosas manchas blancas en el agua. Los paseantes que este domingo decidieron ir a dar una vuelta por el entorno del regato dos Muiños, en el límite entre Barbadas y Ourense, quedaron preocupados tras observar el agua. En el caudal había flotando numerosos peces muertos acompañados de numerosas manchas blancas, en lo que apunta a ser un nuevo vertido en una zona ya muy castigada por este problema medioambiental. Hace menos de un mes, a mediados de julio, esta alarmante estampa ya se podía observar en otra de las zonas que comprende este regato, a la altura del Instituto Luis Vives. Numerosos peces muertos emergían entre las hojas, aunque en esa ocasión no se atisbaba ninguna sustancia en el agua que perturbase la supervivencia de estos animales. Tras ese episodio, a mediados de julio podría estar la merma en el caudal del agua y las altas temperaturas que trae consigo el verano. Expertos medioambientales explicaban que estas circunstancias forman un caldo de cultivo que provoca una falta de oxígeno en el agua que agota la vida de los peces. A diferencia de lo que ocurrió entonces, las manchas que tiñen ahora las aguas parecen apuntar a que un vertido está detrás de estas muertes.
El Campus Auga apoya 5 proyectos con salida comercial. Las iniciativas abarcan desde nuevos ingredientes alimentarios y envases sostenibles hasta una herramienta para anticipar riesgos agroclimáticos en sectores estratégicos de la provincia. El Campus Auga, la estrategia de especialización investigadora del campus de Ourense, financiará 5 proyectos para convertir el conocimiento generado por sus grupos en productos y servicios con aplicación real. Las iniciativas abarcan desde nuevos ingredientes alimentarios y envases sostenibles hasta una herramienta para anticipar riesgos agroclimáticos en sectores estratégicos de la provincia. Los trabajos han sido seleccionados dentro del programa de impulso a la valorización y transferencia del conocimiento, financiado mediante el convenio entre la Consellería de Educación y la Universidad de Vigo para desarrollar las acciones estratégicas del Campus Auga entre 2024 y 2027. La convocatoria pretende apoyar investigaciones con potencial de explotación comercial, favorecer su llegada a la sociedad y reforzar la cultura emprendedora. Hoxe comezou a 39ª edición do Campamento Urbano de Amencer. Salesianos acolleu a xornada de benvida dos participantes no Campamento Urbano de Amencer. A 1:05 en punto foi o momento da solta de pombas con 3 pancartas do campamento urbano, unha por cada ponte, e as bombas de fume, dando inicio oficial aos campamentos urbanos de Ourense. É un día especial, é un día de organización, pero tamén de moita ilusión. Entón, o equipo de animadores se achega aos rapaces, facemos grupos, se coñecen, e o que facemos ahora foi o xesto de, nas 3 pontes, as pompas de xabón e uns botes de fume para inaugurar a 39ª edición do campamento urbano. A inscripción está aberta todos os días. Hoxe participaron en torno a 600 rapaces con máis de 80 voluntarios. Pero quedan por diante moitos días para que os números medren con diversas actividades. Cada día ten un título e pola mañá temos actividades organizadas e pola tarde lle chamamos Tardes de Urbano, que é moito máis aberto. Hoxe foi o día da benvida, facer grupos, mañá é o día da cultura urbana, en que irán a distintos establecimientos, instalacións da cidade, e aquí mismo faremos máis urbano feito por nós, DJ, grafitis, todo eso. O terceiro día, o día do deporte, iremos a distintas instalacións da cidade de Ourense a facer todo tipo de deportes. O cuarto día a xuntanza na praia, xuntarémonos entre 1.200, 1.500 rapaces de Vigo, Coruña, Santiago e nos campamentos urbanos da Federación Don Bosco, de Centros Xuvenis de Galicia, e entón estaremos en unha praia de Vigo. E logo teremos o último día, é o día de entroido por barrio, o último día da semana, en que iremos aos barrios da cidade disfrazados, porque entroido é moi de Ourense. Ourense celebró el Gran Magal de Touba, la fiesta religiosa más importante de Senegal. El campo da feira de Ourense se transformaba este domingo en un pedacito de Senegal. El recinto se llenó de un intenso olor a especias, de las coloridas vestimentas tradicionales de la costa oeste africana y también de rezos y rituales para celebrar el Gran Magal, la cita religiosa más importante de Senegal. Se trata de una jornada de acción de gracias a Dios, oración y celebración. El término Magal procede del Wolof y significa celebración u homenaje. La festividad se celebra cada 18 de Safar, el segundo mes del calendario islámico, por lo que su fecha cambia cada año en el calendario gregoriano. Además de su dimensión religiosa, tiene una enorme importancia social y cultural. Es uno de los mayores encuentros de África, con millones de asistentes procedentes de Senegal y de la diáspora senegalesa repartida por todo el mundo. En el resto del mundo, los emigrados senegaleses hacen su fiesta con sus particulares dimensiones, pero el mismo espíritu. A Festa do Pemento de Arnoia celebrou a súa 47ª edición cunha xornada para lamber os dedos. Arnoia viviu este fin de semana a súa Festa do Pemento, declarada Festa de Galicia de interese turístico e exemplo do poder de atracción que posúe a gastronomía do rural ourensán. O municipio converteuse nun auténtico polo de turismo reunindo centos de comensais dispostos a gozar da tradición culinaria e moi pendentes do acendido dos fogóns.
Nas cociñas ao aire libre os voluntarios prepararon o produto estrela, fritindo sen descanso inmensas cantidades de pementos verdes en grandes tixolas metálicas, perfectamente acompañados por enormes bolas de pan tradicional. O ambiente festivo completouse coa música. O éxito da convocatoria traduciuse en longas ringleiras de visitantes agardando baixo a frondosa sombra das árbores do recinto, ao pé da carpa degustando as racións acompañadas do bo viño nas extensas mesas verdes. O acento dos comensais demostrou que o pemento da Arnoia non entende de fronteiras e funciona como un imán indiscutible para o turismo. Centos de faroliños iluminaron Celanova pola Ramallosa. Celanova viviu este sábado unha das citas máis emblemáticas das súas festas en honor á Virxe da Encarnación, coa celebración da Ramallosa, a procesión nocturna e pagana que cada ano reúne a centos de persoas polas rúas da vila. A xornada comezaba xa pola mañá, pero a tradicional procesión nocturna volveu ser o atractivo das festas cunha vila chea de música, cor e participación. As 11 da noite daba comezo coa vila prácticamente ás escuras e iluminada únicamente polos centos de faroliños artesanais que portaban os participantes. A procesión percorreu as rúas de Celanova nunha noite de tradición, música e cor, na que veciños e visitantes volvían converter esta celebración nun dos momentos máis singulares do calendario festivo local. A fornada tradicional do Mato reivindicou o pan de sempre nunha xornada de tradición e convivencia. A aldea do Mato en Allariz volveu converterse esta fin de semana no epicentro da tradición panadeira coa celebración da súa fornada tradicional, unha cita que reuniu veciños, visitantes e amantes da cultura popular arredor dun dos oficios máis representativos do rural galego. Durante a xornada, o antigo forno comunal recuperou a súa actividade para recrear o proceso tradicional de elaboración do pan. O arrecendo do pan recén cocido enchía as rúas do lugar. Ademais da demostración, a programación completouse con degustacións, música tradicional e actividades pensadas para todos os gustos. A cita contribúe á conservación do patrimonio etnográfico e á dinamización do medio rural e consolídase como un dos eventos máis singulares do calendario festivo da contorna, combinando divulgación, gastronomía e identidade cultural. Máis alá da elaboración do pan, a celebración converteuse nun espazo de encontro interxeracional no que os maiores compartiron os seus coñecementos cos máis novos, garantindo que unha tradición centenaria continúe viva. A praza do Concello de Taboadela converteuse nun punto de encontro para artesáns, creadores e visitantes coa celebración da Feira de Artesanía, unha cita que volveu poñer en valor o traballo feito a man e a riqueza dos oficios tradicionais. A iniciativa reuniu expositores de diferentes disciplinas, ofrecendo unha ampla mostra de pezas elaboradas con técnicas artesanais e produtos de proximidade. Esta será outra semana chea de programación musical da man dos concertos do Xacobeo. Que bohemio! Os concertos do Xacobeo comezan esta semana coa actuación de Nicky Jam, un dos artistas máis influentes da música urbana a nivel internacional. O estadounidense, con raíces dominicanas e portorriqueñas, actúa en Sanxenxo para presentar o seu novo disco, Bohemio. Que no son los lujos, solo su arte social. A 39ª edición chega xa ao Festival Noroeste Estrella Galicia, entre mércores e sábado en diferentes espazos da Coruña. Consolidado como un dos festivais urbanos máis importantes de España e Europa, o evento destaca pola súa variedade de estilos, a conexión coa cidade e a combinación de artistas internacionais, nacionais e galegos en escenarios como a praia de Riazor, a Praza de María Pita, o Parque Santa Margarida ou mesmo Castelo de San Antón.
A rúa acolle o fin de semana o festival Sons Urbanos, cun cartel formado polos artistas galegos que máis sonan agora mesmo, como a Nobel Ouro, Kid Mount, Quique Varela e Mela. Solo espero que llames. A música volverá a soar con forza na comarca de Valdeorras coa celebración dunha nova edición do Son da Estación, onde actuarán Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Kilbir DJ e Navegando a Barlovento. No tiene tanto veneno como tienes tú en la lengua. Estoy sangrando mariposa roja que bate. O sábado chegará Sanxenxo de la Osa, un dos referentes do rap español actual, co seu directo cargado de enerxía para presentar o seu último traballo, La Madruga. El vacío y la ansiedad volvieron, me siento desamparado. Burning llevó su medio siglo de trayectoria a la Plaza de la Veracruz en una noche de rock, gastronomía y clásicos que reunió a numerosos asistentes. 50 años de puro rock and roll de asfalto desembarcaban en Carballiño de la mano de Burning, una de las bandas más incombustibles del panorama musical español. El grupo madrileño trajo su legado hasta la villa como plato fuerte del festival Oh Yeah, dentro de la programación de concertos do Xacobeo de la Xunta, para rematar el mes de julio a golpe de guitarra. Las 5 décadas de actitud y trayectoria sobre los escenarios de la banda se celebraron en un entorno de lujo, la Plaza de la Veracruz. El concierto sirvió como segunda parada de este festival, que arrancaba el pasado 6 de junio en Expo Ourense, demostrando que medio siglo de carretera no apaga el fuego de la banda. El público coreó himnos inmortales como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, al tiempo que disfrutó de una propuesta gastronómica diseñada por la Asociación Cociña Ourense. Esta mezcla de rock en directo y buena mesa sumó un atractivo indiscutible a una cita que congregó a numerosos vecinos y visitantes en el entorno de la Veracruz. Felices fiestas, chicos. O Minidache de Manzaneda reuniu as novas promesas do descenso nunha intensa xornada de competición. A estación de montaña de Manzaneda acolleu unha nova edición do Mini DH Manzaneda, unha cita que reuniu a numerosos mozos e mozas das categorías de base do ciclismo de montaña para competir nun dos escenarios de referencia do descenso en Galicia. A proba organizada polo Clube Ciclista Biciverde formou parte do calendario oficial da Federación Galega de Ciclismo e consolidouse como un escaparate para as futuras promesas desta espectacular disciplina. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana. A la misma hora. Adiós.